Vamos a ver si alcanzamos a ver todos los temas. Vamos a ver generadores de señal. Más o menos platicamos acerca de eso. Vamos a irnos temprano, unos 10, 15 minutos antes, ¿va? Para que no se aburran. Porque eso está en línea y también es bien aburrido. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Ok, generadores de señal. Hasta ahorita, chicos, si se han dado cuenta, sus cursos, ¿cómo va esta secuencia? Todo tiene una lógica, ¿no? Les platicaba a los chavos del cuarto C hace un momento. Ven que estábamos haciendo, bueno, ven que ayer hicieron su convertidor, ¿no? Y ellos no habían hecho en su materia analógica. ¿Y cómo es que todo tiene sentido precisamente? Porque todo tiene una secuencia. Primero, pues tienes que ver lo más básico, circuitos eléctricos. Esa es la base de toda la ingeniería eléctrica, mecánica y lo que sea. Creo que ya les había platicado. Si no saben cómo analizar un circuito, desde ahí el ingeniero ya está mal. Yo no les di circuitos eléctricos a ustedes, ¿no? No. No. Okay. Y pues en eso lo ven en el segundo cuatrimestre. Y tienen que haber pues circuitos eléctricos en corriente directa, por ejemplo. Y ven todos los tipos de análisis de mallas, análisis de nodos y nada más, supernodo a lo mejor, supermalla, cómo se usa un multímetro, cómo se usa un amperímetro, cómo se usa un osciloscopio y todas esas cosas, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos analizar cuál es la respuesta ante una corriente directa de un elemento pasivo. Entonces después, cuando ya le agregamos una unión de dos semiconductores cargados uno más positivamente que el otro y el otro más negativamente, entonces tenemos portadores mayoritarios y portadores minoritarios en cada unión. Entonces cuando nosotros hacemos eso y dopamos al material, entonces vamos a tener o materiales tipo N o materiales tipo P. En el material tipo P, los portadores mayoritarios son los electrones, ¿sale? Entonces, y los portadores minoritarios son los huecos. Al contrario de perdón, es al revés. Los portadores mayoritarios son los huecos y los portadores minoritarios son los electrones en el tipo P. En el tipo N es diferente. Entonces, el portador mayoritario es el electrón y el portador minoritario es el hueco. Y así formamos un material semiconductor que se le conoce como el diodo. Cuando ya nosotros construimos el diodo, chicos, entonces empieza la era de la electrónica. Después hacemos esta unión, hacemos un sándwich, le agregamos otra unión a nuestro diodo semiconductor y hacemos un transistor, que eso ya lo vimos nosotros. Después del transistor, pues tenemos que lo activamos por corriente y lo activamos por voltaje, ¿cierto? Entonces, después de eso, ya vemos los transistores y después los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales, como ya lo hemos visto, tienen una amplia aplicación porque precisamente hacen operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, ecuaciones diferenciales y lo que ustedes quieran. Integran, derivan, porque hay amplificadores operacionales integrables, derivativo, y así sumador, restador, etcétera, etcétera. Entonces, el amplificador operacional, hasta ahorita lo hemos visto en circuitos, o más bien en estos elementos que forman circuitos que procesan señales, amplifican, modifican una frecuencia. Espérenme un segundo, ¿eh? ¿Sale? ¿Sí estamos claros hasta aquí, chicos? ¿Sí vamos bien cómo es la secuencia de lo que estamos viendo ustedes? Sí. Entonces, si el amplificador operacional lo utilizamos en circuitos que procesan estas señales, o más bien que procesan señales, ya sea de corriente o voltaje,
pues amplificamos una potencia, ¿cierto? Al final vamos a tener una potencia entregada porque vamos a tener o una ganancia de tensión, una ganancia de corriente, vamos a hacer filtros, vamos a hacer, ¿qué más hicimos? Convertidores. Y entonces estamos generando una señal. ¿Vale? Perdón, vamos a hacer que procesan señales. El amplificador operacional, además de ocuparse en circuitos que procesan señales, tiene otra singularidad en la cual nosotros podemos hacerlo operar. También nosotros, además de procesar las señales, podemos generar señales a través de él. Esas señales que nosotros vemos en los osciloscopios, como lo generamos con el generador de frecuencias, que lo ocupamos como 2 o 3 clases, podemos generar ondas cuadradas, ondas triangulares, ondas desde sierra y ondas sinusoidales. ¿Sale? Entonces, todas las unidades que hemos visto, desde filtros, convertidores, ¿qué más era la primera? Nada más. Pues todos estos proceden señales. Pero ahora vamos a generar una señal. Vamos a aprender cómo se genera una onda cuadrada, una onda triangular y si da tiempo las otras. ¿Ok? Entonces, el generador de señal que nosotros tenemos en los laboratorios las clasifican dependiendo de la forma de onda que genera, ¿cierto? Y se clasifican así, ya podemos nosotros generar una onda cuadrada, una onda triangular y una onda sinusoidal y diente de sierra que es muy poco usual. ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, ¿y para qué se ocupa una onda diente de sierra? Mm, Que yo me acuerdo cuando iba a la prepa me dejaron hacer una onda diente de sierra, pero en sí nunca entendí bien el concepto de dónde salía la onda diente de sierra. La usamos para hacer un proceso ujú. en... Conectamos varias placas, pero necesitamos esa onda diente de sierra para controlar. Teníamos que hacer que en un bote de agua bajara el agua y se llenara automáticamente y también tuviera cierta temperatura, pero en sí ocupamos más la onda de sierra. Ajá, pero ¿cómo ocupas esa señal? Creo que fue cuando donde está el transformador, mm, ahí se hizo un circuito para obtener la onda de sierra creo que era para activar un relevador con la onda. Cuando Bueno, alcanzaba el voltaje máximo, creo que nos pedían 5 volts. Lo que subía, iba subiendo el voltaje escalonadamente hasta llegar a un punto máximo y después decaía a cero y ya después volvía a subir. el diente de sierra hace como así. Ay, chingado. Hace como esto, como sesgado, así. Es una forma de onda nada más. Entonces, como tiene esta particularidad, esto es lo mismo que hacer esto o una onda cuadrada. No se ve. ¿No se ve? Le estoy rayando. Está en la esquina, pero es de rojo. Ajá. ¿Sí Ah, lo ya. ven? ¿Sale? Espérame, ya lo voy a borrar. Bueno, continuamos. Miren, para que nosotros aprendamos, les voy a mostrar, bueno, les muestro esta parte de realimentación positiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos los circuitos amplificadores comparadores? ¿Se acuerdan? No, pues sí. Sí, los que tenían varias resistencias, ¿no? No. ¿Para qué sirve un comparador? ¿Ya se les olvidó? ¿Qué hace el comparador? Pues le entraban diferentes voltajes a diferentes resistencias. No. Y no lo googleen, por favor. Díganme qué hace un comparador. Dejaba pasar la más grande, ¿no? No, el voltaje más grande. No.
Sí, profe, pues sí es ese, ¿no? El que tenía... Sí compara las señales, pero no deja pasar la más alta. Compara las tensiones, ¿no? Ajá, bueno, funciones, señales, pero ¿qué compara? ¿Qué cosa? ¿En dónde? El voltaje, las resistencias que van al negativo, positivo, del... Negativo, positivo. Creo que Negativo, compara la tensión de referencia, ¿no? no. Pues Este, es el de la ecuación de que un voltaje sobre el de referencia y así, ay, es que no me acuerdo bien de la ecuación. Y así, no, pues como tal, la verdad, es algo muy sencillo. Sí compara una señal, pero ¿qué es lo que tenemos a la entrada después? Digo, a la salida. Esto que ven ustedes es una realimentación positiva y se parece mucho a un circuito de un comparador. Por eso les comento que el generador de señal funciona con el principio de comparador comparador de tensión con el amplificador operacional. Pero acuérdense bien cómo funciona el OPAN cuando lo utilizamos como comparador. ¿Qué entra aquí, no? Aquí entra una señal, aquí entra otra señal, las compara, y si este es más grande que esta, ¿qué le pasa? O si este es más grande que este. No, no. Díganme, chicos. Pamela, ¿usted sí sabe? Según yo, como usted dijo, se meten dos señales de entrada, las compara y dependiendo de cuál sea más grande es la que deja pasar a la salida. ¿Pero qué deja pasar? ¿Los voltajes de entrada? Los voltajes de referencia, los que tiene referencia. ¿Cuáles son los voltajes de referencia? Pues si me guío ahí en su diagrama, los de referencia serían V más o V menos. Ok, muy bien, Pamela. Gracias. Ok, ¿sí entendieron, chavos? Sí. ¿Seguros? Bueno, aquí tenemos una realimentación. Miren, tenemos que ver esto para entender el circuito de cómo nosotros generamos una onda. Vamos a tomar este circuito. Este circuito es uno de realimentación positiva, ¿ok? Y aquí vamos a conocer dos conceptos. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que aquí tenemos un voltaje de entrada y obviamente aquí hay una comparación. Aquí vamos a tener una salida, pero aquí hay una retroalimentación. Entonces aquí tenemos un V0, un voltaje de salida. Pero como podemos observar, como tenemos una retroalimentación, una porción de esa salida va a la parte no inversora de nuestro amplificador operacional. O sea, lo que dice aquí se aplica a la entrada positiva, o más bien a la entrada no inversora. Ok, una porción de esto, B0, de toda la salida, como se retroalimenta, una fracción de esa salida se inyecta, por así decirlo, otra vez, o se retroalimenta a la parte no inversora. Aquí podemos observar dos cuestiones. Este voltaje de salida, como se comparte y esto se encuentra en serie, estos voltajes se dividen. Voltaje de salida se divide entre R1 y R2, ¿cierto? Y entonces vamos a tener aquí otra pequeña fracción. Aquí se viene para acá, esta pequeña fracción a la parte no inversora y se crea un voltaje de referencia que va a depender de qué? Del voltaje de salida. Este es el voltaje de referencia, BU de T. Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos dos opciones aquí. Aquí vamos a tener un umbral, se le conoce. Y ese umbral, ¿quién lo va a determinar? Lo que dijo Pamela, este voltaje de referencia.
o más bien ese voltaje de alimentación. El voltaje de umbral significa el valor máximo que él puede dejar pasar. En este caso van a ser 15, 5, 20, 25, 55, X, Y, Z, lo que el amplificador operacional pueda alimentarse. Recuerden que si son 25 voltios su valor máximo, aquí no se debe sobrepasar esa suma, esos 25. Tiene que ser 12, 12 o 12, 12.5 para que llegue al máximo. Porque este es un valor límite, pero tiene un valor máximo, que a lo mejor pueden ser 30 voltios, ¿se acuerdan? Y entonces a lo mejor hasta lo alimentamos con 15 voltios y no pasa nada. Pero se encuentra casi en el límite de saturación de nuestro amplificador operacional. ¿Se entiende esa parte, chicos? Yes or not. Díganme. Parece que estoy hablando como loco. Sí, profe. O ya no quieren tener clase, díganme la verdad. La verdad ya lo sabes. ¿Seguros que no quieren saber nada de esto? Lo van a ocupar más adelante, yo se los aseguro. No, está bien. ¿Mandé? No, está bien, está bien. Es que los veo bien apáticos y yo estoy hablando como loco. No, profe, ¿qué pasó? Estamos poniendo atención. Ok, bueno. ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener dos voltajes, chicos. Vamos a tener dos situaciones. Aquí vamos a tener... A ver, ¿quién escribió algo? ¿Puedo regresar rápido a la presentación de arriba, profe? No le haga caso, siga presentando, profe, ya ve. No, Resendiz, ¿cómo crees? Puedes preguntar lo que tú quieras. Listo, profe. El próximo cuatri, ahí sí no los voy a perdonar, ¿eh? En sistemas de control a lo mejor sí. Ya es algo como que más mi especialidad. A1, ¿Mandé? puro AU. No, no creo. Ahí sí van a hacer cosas serias ahí en control. De ahí. Bueno, vamos a ver. Este voltaje de umbral es superior, vamos a ver. Así se le conoce de forma técnica, voltaje de umbral superior. Esto. ¿Por qué está en rojo? Voy a poner en negro. Voltaje de umbral superior. Tiene ciertas características, ¿ok? Ese voltaje B0, ya sabemos, se va a dividir entre R1 y R2. Se va otra vez por la realimentación a la parte de inversora, esta B0 y vamos a tener aquí este voltaje de referencia que pues va a depender del voltaje de salida. Entonces, cuando B0 sea igual a B saturación, a positivo, el voltaje de realimentado se va a denominar umbral superior de voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Cuando en esta comparación, obviamente, vamos a tener la comparación en donde la parte no inversora sea más grande, entonces vamos a estar aquí. Va a dejar pasar esto, el más B saturación. Los dos son saturación. ¿Por qué? Porque esta es saturación positiva y esta es saturación negativa. ¿Vale? ¿Se entiende esa parte para que no se confundan? Este es más, este es menos. Entonces, BSAT es esto, por ejemplo, lo que nosotros le pongamos aquí, ya sea 5 o 10 voltios, 15, 12, 50, 100, lo que sea. ¿Ok? Y ese va a ser nuestro voltaje de saturación. Entonces, cuando dejemos pasar, cuando se haga su comparación, y cuando B0 sea eso es lo que quiere decir, el voltaje que se realimente se le va a conocer como umbral superior de voltaje y va a ser BU de T. Perdón, B subíndice UT. Entonces, este voltaje de saturación, este de aquí, entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Obviamente mediante un divisor de tensión. ¿Por qué un divisor de tensión, compañeros? Díganme. Para que Se no baje. divide. ¿Por qué un divisor de tensión?
¿dónde está el voltaje de salida aquí? Aquí, ¿dónde está el voltaje de salida? ¿Y En por medio qué es, de- y por qué es R2 y no R1? ¿Qué dice el voltaje de tensión? ¿Qué dice la teoría? Digo, divisor de tensión. Recuerden que no hemos acabado la tercera unidad, chicos. Pues es eso, ¿no? Que le estaba diciendo que divide el voltaje a la mitad. Si son las resistencias iguales. Pero ¿por qué es el R2 y no el R1? Ah, eso sí, ya no sé. Recuerden que no hemos terminado la última unidad. Ah, eso no es como cuando se sacaba la resistencia total de un circuito serie, No. ¿no? Mm. Ujú. Dígame. Espero, no se preocupen, aquí tengo todo el tiempo del mundo. Me preguntó Vamos, por qué se me niños. fue el internet. ¿De? Me preguntó, es que se me fue el internet. ¿Por qué es R2? ¿Por qué el divisor de tensión? ¿Por qué ponemos en la ecuación R2 y no R1 en el numerador? Porque si ponemos R1 el voltaje sería más pequeño y lo que se busca es que lo amplifique o algo así. No. No, profe, yo creo que no sabemos. ¿Nos podría decir por qué? ¿En serio no saben, chicos? Me voy a desconectar de verdad, ¿eh? Pamela, No, profe, yo también desconozco. Ruiz, ¿no? Pues ya le intenté, profe, como 4 veces, pero nomás no. Ruiz, usted no me quede mal, digo Villaseñor. Villaseñor. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda? ¿Se están riendo ahí? ¿Que por qué utilizamos el divisor de tensión? ¿Puedo volver a repetir así la pregunta así? ¿Y por qué R2 y no R1? En el de voltaje de un umbral, ¿Por qué utilizamos ahí ese divisor de tensión? Ujú. sinceramente no sé, no lo entiendo muy bien. Ya, estoy medio confundido. El voltaje de salida V0 se divide entre R1 y R2, una fracción de V0 se retén. Cuando V0 es igual a Vsat, el voltaje de la argumentación se denomina umbral superior al voltaje V.
No, la verdad no sé, profe. ¿Para qué mentirle? Ok, muy bien. Primero, ¿cuándo utilizamos un divisor de tensión? ¿Y por qué? Cuando queremos disminuir el voltaje. Más fácil, y ahí vamos todos comprendiendo. No. Lo voy a poner en Se grande. usa para conocer el voltaje en resistencias en serie, ¿no? No. Ah, Sí, lo usas para conocer una tensión. ¿Sin qué? Cuando nosotros utilizamos ley de Ohm, ¿qué dice? Nosotros necesitamos conocer la corriente, ¿cierto? Entonces, cuando usamos un divisor de tensión, no requerimos utilizar, o más bien no requerimos conocer la corriente. En este caso, primero tenemos que ver que la configuración en estas dos resistencias se encuentran en serie. ¿Exacto? ¿Sí o no? Bueno, aquí están en serie, ¿no? Entonces, el divisor de tensión lo podemos utilizar cuando tenemos dos resistencias en serie. Se cumple la condición. Aquí están estas dos. Y ahora, ¿por qué utilizamos en el numerador R2? ¿Qué dice la expresión? Tenemos que tener tres elementos. Un voltaje de entrada. Aquí está. Tenemos que tener una resistencia y otra resistencia. Tenemos tres elementos. ¿Qué dice esta ecuación? Tenemos que multiplicar el voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? Pues el V de saturación. En este caso, como estamos en el umbral superior, va a ser más V saturación. Este de aquí. ¿Ok? Entonces, multiplicamos este por qué. ¿Y por qué R2? Siempre vamos a poner o vamos a nombrar R1 a la resistencia que se encuentre más próxima a nuestra fuente de alimentación. ¿Y cuál es? Esta de aquí, esta. Viene nuestra fuente de alimentación por acá y aquí está nuestra fuente de alimentación y esta resistencia es la más cercana. ¿Por qué entonces R2? R2 es la resistencia que se encuentra más cerca a tierra. Por eso aquí se encuentra nuestro voltaje de salida. ¿Ok? En este punto. Por eso, dice el divisor de voltaje. Vamos a multiplicar. De hecho, el divisor de tensión es, por ejemplo, V es igual a E, que es el voltaje de entrada, en este caso, voltaje de saturación. ¿Por qué? Por el voltaje de salida, o donde queremos encontrar el voltaje de salida, en este caso es R2, sobre la suma de las dos resistencias. ¿Va? Entonces, así conocemos el valor de umbral. En resumen, chicos, lo que nosotros veíamos con el comparador es esto. Básicamente es esto. Cuando nosotros hacemos el comparador y cuando nosotros dejamos pasar el voltaje positivo, eso lo vamos a llamar técnicamente voltaje de umbral superior. Aquí se me fue, es umbral. ¿Sale? ¿Se entiende entonces por qué todo eso y por qué, cómo podemos calcular ese voltaje de umbral? Ese voltaje de umbral entonces es el voltaje de referencia, en donde se divide este voltaje de salida. ¿Vale? Aquí lo estamos multiplicando, entonces el voltaje umbral es este que está aquí, es este voltaje de referencia, es ese voltaje que se va a dividir a través de estas dos resistencias. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? Chicos. ¿R1 siempre va a ser más grande que R2 o R2 puede ser más grande que R1? Pueden ser diferentes, ¿eh? No importa. Recuerda que esta y esta no tiene nada que ver. Esto solamente se va a dividir Pero, dependiendo de la resistencia. O sea, el voltaje, la tensión se va a dividir dependiendo del valor
de la resistencia que tiene. Profe, Pero Dios. entonces no importa si uno es más grande, Eh. perdón, si el de arriba es más grande que el de abajo o el de abajo es más grande que el de arriba. No, no importa. profe, o sea, entonces para sacar bien Mm, el voltaje es en el nodo entre las dos resistencias, o sea, el voltaje de comparación. ¿Cómo? No te entendí. O sea, el nodo que está entre las dos resistencias, ese es el que vamos a usar, ¿no? Ujú, ese es el... Ah, bueno, este es el voltaje de salida, como quien dice, pero como este está más cerca de la referencia, entonces, por eso es que ponemos el que está más cerca de la referencia es R2. Por lo tanto, por eso ponemos R2 aquí, en la ecuación, sobre la suma de las dos, por el voltaje de entrada, que sería el voltaje de saturación, en este caso lo que haya en este pin, ¿vale? Ok. En este caso estamos jugando con este. En el otro vamos a tener el umbral inferior y entonces estaría al revés. Es como si estuviéramos en el caso en donde el umbral, o más bien el voltaje de saturación esté en la parte negativa, en esta. Entonces este se le conoce como voltaje de umbral inferior. Cuando hace su comparación de las señales del amplificador operacional, entonces dice, ah, bueno, la señal esta es más grande, entonces deja pasar este. Entonces ahora la opción es voltaje de umbral inferior, ya no es la anterior. Y entonces tenemos voltaje de umbral inferior igual R2 sobre R1 más R2 menos el voltaje de saturación, lo que haya en este pin. ¿Sale? Mañana continuamos y lo vemos bien. Se me están perdiendo, feo. Y por favor, necesito que se pongan las pilas y que sepan bien lo que es un divisor de tensión. Y todas las configuraciones, ya los hemos visto 1000 veces, chicos. ¿Sale? Recuerden que todavía tenemos la última unidad, no se confíen. La próxima semana vamos a tener examen. ¿Sale? Y vamos a ver todo esto. Desde filtros ya hicimos examen. Vamos a ver convertidores, generadores de señal y manejadores de potencia, recuerden. ¿Sí me escucharon o no? ¿O estoy hablando como loco? ¿Quieres el examen?